Luis, ¿qué relación existe entre la droga y el narcoterrorismo como medio de control de un Estado? Bueno, yo coincido. Básicamente hay dos puntas de lanza que están absolutamente relacionadas una con la otra, que es el narcotráfico y las actividades terroristas. También, pretexto de combatir esta actividad, también se puede llegar a controlar un país. Pero las dos actividades de control o de poner de rodillas a una nación son básicamente infiltrarlo con el narcotráfico y con actividades terroristas, que muchas veces las actividades terroristas son financiadas por el propio narcotráfico. 17 de julio, año 1980. Escuadrones paramilitares en las calles de La Paz, Bolivia. El golpe de cocaína ya está en marcha. Fui concebido en el marco de la Operación Cóndor. Un mes antes, 6 de los mayores traficantes de drogas de Bolivia se reunieron con los conspiradores militares para moldear un acuerdo financiero tendiente a proteger el comercio de la cocaína en el futuro. Ahora, por favor, entiendan, la misma gente que fui identificada como los líderes del narcotráfico, fui la misma que recibió ayuda del gobierno de Estados Unidos para limpiar a Bolivia de izquierdistas. Los rufianes enmascarados no eran bolivianos, sino que hablaban francés, italiano, alemán y español con acento argentino. Eran parte de la Operación Cóndor. ¿Adivinen quién financió el golpe del narcotráfico con 50 millones de dólares? Es el mismo hombre que el año anterior había financiado el golpe de Estado exitoso en Honduras. El grandísimo amigo de la CIA, Juan Mata Ballesteros. El hombre que dio a la palabra recursos un significado totalmente nuevo. Los grupos paramilitares de la Operación Cóndor fueron organizados por Klaus Barbie, el carnicero de León que vivió en Bolivia durante años bajo el seudónimo de Klaus Altman. Barbie controlaba el ejército boliviano y era el referente del gobierno de Estados Unidos. Desde medianos a finales de las décadas de los 50, el Mossad israelí operó en América Latina y hoy el Mossad tiene a más de 100 agentes trabajando en el continente. Todos ellos están involucrados en forma directa en el problema del tráfico de drogas y no están al tanto que la Gestapo SS, que ha intentado borrarles de la faz de la tierra durante la Segunda Guerra Mundial, creó las mismísimas rutas del tráfico de drogas. Luis, ¿por qué Estados Unidos y compañía son incapaces de destruir narcoterrorismo? Bueno, esa es la pregunta del millón, o de los muchos millones que están en juego. No nos olvidemos que así como el terrorismo es un flagelo, también es una empresa, también es un negocio, y el combate al terrorismo, el combate a la inseguridad, el combate al narcotráfico insume ingentes cantidades de dólares o de otras monedas, y entonces también eso podría llevarnos a explicarnos, por lo menos in pectore, ante nosotros mismos, por qué no se termina. Si esto se desplegase desde el punto de vista absolutamente táctico-militar, este combate en realidad no debería ya existir.
Como tú dices, llevamos demasiados años combatiéndolo, mucho más de los convenientes. Y estas cosas, si no se combaten en su inicio, después adquieren una dinámica propia que hace muy difícil combatirlas, que es lo que está pasando hoy. Me parece que es necesario rediseñar políticas, observar con mucho cuidado esto y ver de aquí en más cómo los distintos países encaran este combate al narcotráfico, ¿no? Digo, con asistencia o sin asistencia externa, ¿no? Ahora escuchen bien. Nadie quiere erradicar el comercio de drogas. Nadie. Ni el gobierno, ni la DEA, ni Interpol, nadie. Más allá de la necesidad de las agencias de inteligencia de Estados Unidos al servicio de los barones de la droga, como Pablo Escobar y Carlos Lechter, tenemos que pensar sobre el dinero, sobre el gobierno financiado por decenas de miles de millones de dólares y la infraestructura que el dinero apoya. Sobre todo, el sustento, las carreras y los fondos relacionados con la guerra de Estados Unidos contra las drogas. Luis, se han detectado vínculos entre grupos terroristas y cárteles locales. ¿Nos podrías explicarlo, por favor? Bien, el fenómeno del terrorismo y el narcotráfico está estrechamente ligado en las últimas décadas, ¿no? En los últimos 20 años hemos visto que este fenómeno ha ido confluyendo en un vértice común. Los movimientos políticamente puros, por decirlo de alguna manera, vamos a hablar de Colombia, de signos contrarios, como las autodefensas campesinas de ultraderecha y los movimientos de izquierda, como la FARC, el ELN y demás, de alguna manera, en algún punto, confluyeron con lo que primero era una fuente de ingresos por protección, que era el paso o el permiso de cultivo de droga. Y luego absorbieron parte del negocio. Y esto se ha replicado en la mayoría de los países latinoamericanos donde existen este tipo de movimientos, en donde el terrorismo se nutre del narcotraficante o del narco internacional. ¿Por qué? Porque donde hay mucho dinero hay la posibilidad de, digamos, soportar económicamente operaciones terroristas de envergadura. Nosotros tenemos, geográficamente hablando, en Latinoamérica una zona que es donde confluyen tres países, se denomina la triple frontera, la frontera entre Paraguay, entre Brasil y entre Argentina, que es una zona en donde el narcotráfico tiene una gran presencia y donde también el terrorismo, inclusive el terrorismo fundamentalista, en muchos casos tiene también una presencia muy importante, que es objeto de mucha atención en este momento por los servicios de seguridad. Otro elemento clave en los últimos 20 años ha sido el desembarco de las triadas chinas en países como Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Argentina. Esas triadas fueron creadas originalmente para derrocar a la dinastía Manchu-Qing y restaurar el poder étnico de los Ming. Esta hermandad unida muy frágilmente era empujada por un ardor casi religioso por el secreto, para evitar la traición por parte de sus propios miembros. Ellos creían que el número 3 tenía poderes mágicos. Para los chinos, el número 3 era místico, denotando un balance entre el cielo, la tierra y el hombre. Los Ming nunca fueron restituidos en el poder, pero la dinastía Qing fue finalmente destronada en 1912 y reemplazada por una república. Las triadas emergieron entonces como grupos poderosos a los que los chinos, sedientos de avances sociales, encontraban prudente unirse. En la década de 1940, Chiang Kai-shek y la policía secreta del gobierno nacionalista, apoyada por el gobierno estadounidense, estableció a las triadas para enfrentar a los comunistas. La más conocida fue la Sociedad 14K, fundada por el general Notsin Wang.
Cuando los chinos se apoderaron de la China continental, el general No Xinguang huyó a Hong Kong con miles de sus seguidores y el 14K pronto pudo desplegar sus tentáculos a través de la isla y hacia Chinatown en todo el mundo. Luis, una última pregunta. ¿Cuáles son las previsiones para el futuro próximo del mercado narcoterrorista en América Latina? En realidad hay dos grandes vectores o dos grandes líneas de pensamiento, ¿no? Están los halcones y las palomas. Está un enfoque policíaco militarizado en el cual el combate es justamente represivo, es decir, atacar fuertemente las rutas de distribución, atacar fuertemente los aprovisionamientos, las posibilidades de las rutas aéreas. Nosotros, por ejemplo, en Argentina no tenemos una buena radarización de las fronteras, no tenemos ley de derribo, por ejemplo, o sea, esto nos complica también. Me parece que en los próximos años, si esta línea dura prevalece, no vamos a tener demasiados buenos resultados. Si prevalece la línea de las palomas, es decir, una línea contenedora de trabajo social, de trabajo de bases, Brasil en algún punto está trabajando fuertemente sobre esto, digamos, tomando las franjas de riesgos sociales y dándoles metas. Un pueblo sin metas es un pueblo en manos del narcotráfico, porque es la evasión más grande y más barata que tienen. Entonces, cuidado con esto. Ojalá triunfen las palomas en este caso, ¿no? Y no combatamos a sangre y fuego, sino combatamos los factores de riesgo que permiten que el narcotráfico aparezca como una opción válida. Luis, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto, Daniel, ha sido un placer y desde ya a tu entera disposición. La guerra contra las drogas es una farsa. Siempre lo ha sido. Y mientras siga habiendo dinero que ganar, continuará siéndolo. Todo esto a la vez que nuestra clase política proclama de boquilla los peligros del abuso de estas sustancias, con eslóganes fáciles de recordar como "di no a la droga", a medida que giramos una esquina y la siguiente, nos encontramos rodeados de una corrupción asombrosa, de impunidad y de falta de consideración hacia las costumbres, la decencia y las fronteras internacionales. La paz y la prosperidad se han vendido al mejor postor, quien además suele ser el más corrupto desde el punto de vista moral. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos todos al mundo de Humo y Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.